Bueno, darle la bienvenida a todas las personas que se van conectando, que están con nosotros acá en este espacio. Hoy vamos a hablar de las 7 fases. De las 7 fases voy a enumerarlas muy rápidamente y es eh, cómo, cómo la, permíteme un momentico, cómo la, espérame un segundo, ya. Entonces voy a enumerarlas muy rápidamente. Y la primera fase, que es pues, un ciclo de elementos que nosotros creemos que debemos llevar para poder despertar nuestra conciencia. La primera fase es el autoengaño, la segunda fase es comprender la ilusión, tercera fase es sentir, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la cuarta fase es precisamente atravesar el miedo y trascender esos estados emocionales. La, la quinta fase es la gratitud, alcanzar estados y frecuencias de gratitud. La sexta fase es la neuroplasticidad. Y la séptima fase es llegar a un estado que es la intuición y mantenernos en esa intuición. Entonces, bienvenidos, gracias Juan Camilo también por estar acá participando y estar acompañándonos en este espacio. Entonces, vamos a hablar, yo creo que no vamos a correr, sino que vamos a indagar sobre cada fase y que ustedes puedan hacer esas preguntas si se identifican eh, con lo que estamos hablando y si ustedes quieren también pues participar. Entonces, yo siento que cualquier proceso de transformación debe ir acompañado con precisamente la autoindagación. Y la autoindagación, hace un tiempo, una persona me dijo, y eso me causó curiosidad porque yo tenía más o menos, no sé, como 30 años. O sea, y me dijo, Jaime, ¿por qué no tratas de dudar de tu punto de vista? Y, y yo ahí quedé como así. Yo nunca ni siquiera me había cuestionado. Y en ese momento pasó algo a nivel mental que se llama metacognición, y la metacognición es darnos cuenta de los pensamientos. Digamos que normalmente nos identificamos con lo que pensamos, nos identificamos con lo que sentimos y reaccionamos de una manera automática. Pero cuando comenzamos a observar lo que pensamos y observar lo que sentimos, pues esto nos permite tener un espacio de conciencia entre, entre lo que percibimos y la reacción que tenemos. Y a este espacio de conciencia, se le llama pues conciencia, se le llama como, mm, sí, como un espacio donde nosotros podemos darnos cuenta. Normalmente cuando comenzamos estos procesos de transformación, comenzamos a darnos cuenta. Pero una fase, y nos vamos a quedar un poco en esta fase, es darnos cuenta de que aún hay un autoengaño. El curso de milagros, que es digamos, un camino, dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios, dice el curso de milagros. Dándonos a entender que muchas cosas que ocurren son ilusiones. Los 12 pasos que surgieron de Alcohólicos Anónimos, el segundo paso dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior nos podría devolver el sano juicio. O sea, quiere decir que esos dos caminos me están indicando que yo no tengo salud mental y que lo primero que tengo que indagar es precisamente eso,
Yo recuerdo cuando yo estaba muy pequeño, en primaria, habían unas reglas que eran de colores, una era amarilla, otra era roja, otra era azul. Bueno, los que tienen un poco más de 50 sabrán de estas. Eran unas reglas como transparentes y de colores. Y yo recuerdo que yo me ponía la regla y decía, el mundo es rojo, el mundo es rojo. Y otro compañerito que estaba al lado decía, no, el mundo es azul. ¿Quién, quién estaba percibiendo la realidad? Eh, era un filtro, cada uno teníamos un filtro. Hasta la actualidad no hay una forma de determinar si el color rojo que tú ves es el mismo que yo veo. Entonces confiamos tanto en nuestra percepción y nunca hemos aprendido cómo a dudar de ella. Nunca hemos desconfiado de lo que percibimos. Y de eso se trata esta fase, como que comencemos a dudar un poco de nuestro punto de vista, porque cuando éramos niños era tan fácil ser felices. Y porque comenzó a pasar el tiempo y en este momento puede ser muy complejo ser feliz. Puede ser muy difícil ser feliz. Lo que cuando éramos niños era sencillo, hoy puede ser muy complejo. Y posiblemente no es porque el adulto sepa más, posiblemente es porque el adulto tenga más condicionamientos. Y ya te doy la palabra. Hay algo que me ha causado curiosidad esta semana, que yo he pensado que cuando, cuando llega un bebé a una familia, cuando llega un bebé a una familia, generalmente comienza a haber mucha abundancia en esa familia. Generalmente comienzan a suplirse las necesidades, comienzan a salir cosas que antes estaban trancadas y hay una teoría de que el bebé trae abundancia. Los adultos se atribuyen a esa abundancia a sí mismos, como no, es que me tuve que poner las pilas, es que... Pero yo creo que el bebé tiene una frecuencia de amor completamente diferente que tal vez comienza a impregnar a estos adultos. Y esa vibración es la que hace que ocurran las cosas. Porque el adulto cree que crea a partir de la angustia. De hecho, la mayoría de empresas de, por ejemplo, que tienen que cumplir cosas como de publicidad, son muy ansiosas. Y se piensa que entre más ansiedad hay más producción. Pero yo casi que estoy convencido, y ya les cuento más, que la vibración del niño impregna a los papás y esa vibración comienza a, a manifestar, a manifestar en la vida de los padres. Entonces, mm, pues tenemos que comenzar a dudar de lo que estamos percibiendo, pues si estamos sufriendo. Si estamos en alegría y en gratitud y con una plenitud, pues no hay necesidad de, de dudar de nuestro punto de vista. Pero si estamos sufriendo, pues probablemente haya algo que no está funcionando en nuestra percepción. Listo. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. Jaime, un gusto volver a estar acá contigo en esta charla tan amena. Eh, Tomando en cuenta pues la primera etapa de este proceso, que es lo romper la ilusión del yo o la máscara. En las tradiciones antiguas, en los misterios, el iniciado o la persona que iba a empezar estos procesos, o mejor conocido como el profano, siempre habitaba un mundo construido por su propio ego y no veía la realidad. Entonces, lo único que él podía percibir eran los reflejos distorsionados de los miedos, los condicionamientos y los deseos. A esto en la tradición esotérica se le conoce como el velo de Maya.
El velo de Maya es como una prisión mental, es un sueño dentro de otro sueño, y la verdadera iniciación comenzaba cuando este velo podía ser rasgado por el individuo y podía ver la verdad y confrontarla sin ningún símbolo de protección. Aquí nacía el iniciado. El iniciado podía ver la realidad sin engañarse a él mismo. Por eso, hasta ese punto, la percepción es algo que es muy importante, y tener en cuenta el prisma con el cual se miran las cosas, no de forma moral, no de forma fanática o ideológica, sino ver las cosas de manera objetiva y con una amplitud consciente. Sí, mira que yo hace unos años yo estoy comenzando como a indagar, ¿sí? Y, y me acuerdo que yo hablé con una persona. Normalmente mis discursos eran, ¿cómo te parece? ¿Sí? ¿Cómo te parece? O sea, yo tal vez no, mis primeros acercamientos a la conciencia era mm, una queja del entorno. Entonces yo decía, ¿cómo te parece que yo me subo en un transporte y la gente comienza a hablar de mí y comienzan a, a reírse de mí? ¿Cómo te parece? Y entonces esta persona me dijo, y yo le dije, ¿tú qué piensas que es lo que me está pasando? Y entonces esta persona me dijo, tal vez tú padeces de egocentrismo. Yo, ¿egocentrismo? Me dijo, sí, tal vez. No es que esté ocurriendo afuera, sino tal vez tú estás creando esa percepción. ¿Sí? Nadie se levanta con la firme determinación de, ay, voy a pisar a Jaime no sé, en el trabajo, pero le voy a hacer zancadilla a Jaime en la calle. No pasa eso. ¿Sí? Pero yo me imaginaba como Truman Show, como que todo esto era un mundo creado para mí. Y eso tiene que ver con una distorsión mental. Entonces, la mente crea una realidad distorsionada para proteger el personaje que ha creado. Y vamos a suponer, es como una metáfora que el sol es el amor. Y el sol proyecta sus rayos en la luna, sobre la luna. Proyecta sus rayos sobre la luna. El sol proyecta la luz. Pero la luz no tiene luz propia. Y la luz de la luna es una proyección del sol que puede caer en una laguna. Y de la laguna puede haber una proyección que cae por allá en unas gotas de agua en un árbol. Y de las gotas hay una proyección que cae en un charco de agua sucia. Entonces, como está planteado en la película Inception, probablemente estamos viviendo un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. ¿Sí? Y así como cuando tenemos una pesadilla, no vamos al terapeuta a que nos libre de la pesadilla. Porque tal vez el terapeuta diría, no, lo que pasa es que estás dormido y por eso la sudoración. Pero cuando despertamos de una pesadilla decimos, no, es que es real, es muy real. Entonces probablemente cuando despertamos de una pesadilla seguimos en el mismo sueño y no hemos despertado lo suficiente, porque así como el topo, el topo dicen que no ve nada porque pues, se la pasa como por debajo de la tierra y a veces abre un agujero, sale a la luz del sol y al mirar la luz directamente el topo queda ciego, queda ciego. Entonces tal vez pues no podemos comprender toda la conciencia de primerazo. Algunas personas han tenido despertares súbitos, pero probablemente como dice en el libro de William James, tenemos que hacer algo educacional, como que tenemos que irnos aproximando. ¿Y, y a qué voy yo con esto? Si nosotros
estamos eh, peleando con una proyección y llevando esa proyección a terapia y pues el terapeuta no nos va a sacar de ese autoengaño. ¿Qué, qué se propone desde el despertar de conciencia? Que nosotros podamos ver la luz del sol directamente, sin intermediarios. La luna, que solo proyecta la luz del sol, es como la mente. Y la mente está comprobado que no tiene pensamientos propios. La mente solo es una proyección, o una proyección de la conciencia, o una proyección del miedo, o sí, es una proyección del contenido que le pongamos. Entonces ahora la propuesta es que comencemos a dudar de nuestras creencias, que debemos a dudar de nuestros puntos de vista, porque bueno, hace unos años nos decían que nosotros éramos nuestras creencias. Y en este momento hay muchas personas que están dudando de sus creencias. Y estamos confiando más en nuestras experiencias que en nuestras percepciones. Entonces, probablemente la experiencia sea mucho mejor que el mapa. Y así como veíamos la sesión pasada que eh, posiblemente las ideologías son mapas de estados de conciencia y estamos peleando por los mapas. Mi mapa es plastificado, mi mapa es de madera, mi mapa es impreso en 3D, mi mapa es en tinta china, pero ¿quién está viviendo la experiencia? Hace unos meses yo le dije a una persona muy creyente, ¿cómo sería si Jesús estuviera desayunando con el Buda? ¿Cómo sería ese desayuno? ¿De qué hablarían? Y, pues esta persona que era como muy radical, me dijo, mi señor nunca se sentaría con ese tipo. Y yo dije, es muy chistoso porque estamos peleando con ideologías. Hay, hay cristianos que odian al Buda y hay budistas que desprecian a Jesús y es muy gracioso porque yo creo que ni siquiera hablarían de espiritualidad. Yo creo que dirían, ven, préstame la mantequilla y le echo acá esta arepa y pásame el chocolate. Y están viviendo una experiencia. No estarían discutiendo por quién es mejor, cuál es peor, el mío sí es más chévere que el tuyo. Y cuántas personas yo he visto como discutiendo por esas cosas. Entonces, tal vez estamos defendiendo autoengaños, defendiendo autoengaños. Y los autoengaños pues nos limitan. Somos como huevos de águila que han sido, que se han puesto a empollar por gallinas y muy probablemente, bueno, con el respeto de las gallinas, pero muy probablemente las águilas han salido y han hecho lo que ven. Mirar para abajo, comer lombrices, y hay de que un águila se le ocurra mirar hacia arriba. Y hay de que a un águila se le ocurra pensar siquiera en volar. Todas las gallinas le hacen prácticamente un complot para que no lo haga. Ya, cálmate, tú eres una gallina más. Sí, y mira que para unir la idea anterior y lo que acabaste de argumentar, mira que, por ejemplo, el hombre común se deja poseer por sus pensamientos. El iniciado, cuando hablé en mi primera intervención, el iniciado no se deja poseer por los pensamientos, el iniciado observa. Ahora, según el principio hermético o la ley hermética que dice que todo es mente, podemos tener en cuenta de que la mente es una trampa porque crea ilusiones y las ilusiones son mentales. Ahora, cuando vemos las ilusiones que son productos del pensamiento,
podemos tener ciertas disonancias, creer que el pensamiento es la verdad o creer que percepción es la realidad. Tomando ese orden de ideas, comprender es la transmutación del pensamiento. Cuando tú transmutas el pensamiento, conviertes la mente en una herramienta y no en el amo, el que va a dominar todos los impulsos y creaciones mentales, actitudes y hábitos. Hasta este punto, ese iniciado o aprendiz aprende a pensar y no ser pensado. Ahí entra a cabo el ejemplo que hiciste al inicio con la regla de colores en el ojo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Yo que veo rojo o el que ve azul o verde o amarillo? Mira que esta semana me han pasado cosas curiosas, inclusive hace poco, hace media hora, yo tengo una señora que es amiga del curso de milagros y nos reíamos mucho porque el curso de milagros es dudar de, prácticamente como dudar de esta Matrix y ver esto como una ilusión. Me llamó el hijo que había fallecido, que es Juan Carlos. Y pues ahí estamos como en el tema de acompañarlo y eso. Pero esta semana me pasó algo y es, yo estaba haciendo unas cosas en el computador y estaba el televisor prendido y estaban hablando de política y pues normalmente un político habla mal el de izquierda habla mal de la derecha y el de la derecha habla mal de la izquierda. Y yo lo estaba escuchando, pero yo no me estaba dando cuenta, pero comencé a escucharlo y comencé a, a- a- a cambiar mi frecuencia. Y sin darme cuenta comprobé algo interesante. Una, una persona que estaba cerca de mí comenzó a volverse hostil y comenzó a irritarse y comenzó a como a atacarme, ¿sí? Como a atacarme, como de mal genio, como a atacarme. Y, y yo rápido me di cuenta y yo dije, puede ser mi frecuencia, porque ya no importa el otro, lo importante soy yo. Y entonces apagué el televisor y coloqué una frecuencia que se llama, puede ser cualquier frecuencia, pero coloqué una frecuencia que se llama meditación del Buda, que es como unos cantos que dura como 2 horas, que uno lo encuentra fácilmente. Y entonces comencé a escuchar eso, comencé a escuchar eso, comencé a escuchar eso. Y la persona que estaba antes hostil y echando vainazos, comenzó a calmarse y comenzó a ser más amorosa. Y yo dije, oh, o sea que las personas de afuera responden a mi frecuencia. No es que lo de afuera me afecta, sino es que mi frecuencia y mi percepción afecta a lo de afuera. Yo eso lo vi alguna vez en Karate Kid, creo que en la última, que había un chico con una culebra y él decía que cómo hizo para domesticar esta culebra y, y la persona dijo, no, simplemente la culebra eh, sigue la vibración de la persona. Entonces me pareció bien interesante porque posiblemente, y ya lo uno con otra cosa, y es que en algún momento yo iba a ir a un sitio que yo pensaba que era hostil, yo pensaba que era difícil porque habían personas difíciles allá que generalmente, pues no sé por qué, pero la humanidad le da mucho palo a sus, a, a la gente, a su otra, a sus pares, ¿sí? Nos damos mucho palo. Y entonces yo le dije a una persona, le dije, tengo que ir muy armado, no sé, de valor, de lo que sea, pero muy protegido porque me van a volver nada. O sea, yo llego allá y me vuelven nada. Y esta persona me dijo, no, Jaime, no vaya armado, vaya desarmado, vaya sin expectativas y vaya sin pensar que lo van a atacar y vaya desarmado.
Y extrañamente nadie me atacó. Y parece ser que la defensa, mi defensa, cuando yo estoy a la defensiva, creo el ataque. O sea, primero inicia mi defensa y después se crea el ataque. Y no es al contrario. No es porque me atacan me defiendo, sino es porque me defiendo me atacan. Y eso va en contraposición de muchas cosas, porque hace poco vi a un grupo de mujeres, no tiene que ver con hombres y mujeres, sino vi a un grupo de mujeres que estaban haciendo un plantón en una obra civil, en una obra de maestros de obra. ¿Sí? Entonces tenían pancartas como respétenos, como a la mujer se respeta, y yo veía esas pancartas y estas chicas peleando con cualquier obra, porque ni siquiera era porque ellos las habían atacado, sino cogieron cualquier obra. Y posiblemente ninguna, ninguna, ninguna ah, guerra contra algo ha funcionado. Ninguna como movimiento contra algo ha funcionado. Que ha reforzado más el, el ataque. Entonces, y lo que se está dando ahorita con todo este tema eh, probablemente estamos creando el ataque para nuestra propia defensa. Tienes el micrófono. Ahora, ok, perfecto. Me gustaría ahondar esta parte realizando una especie de analogía o metáfora. La alquimia, la alquimia del agua interna, alquimia del agua interna. Entonces, ¿en qué consiste? Las emociones son como agua, energía en estado líquido. Si represas o reprimes la emoción o el agua, se pudre. Si la observas, se clarifica. Siguiendo la línea del iniciado, el iniciado transmuta y no reprime. Ahora, si vamos a ver esto desde la perspectiva del sentir, del fulgor, de la emoción o de la pasión o impulsos, podemos convertir las emociones en una claridad interna muy particular, porque allí comenzamos a realizar una alquimia. ¿Y cómo inicia? Convertimos el dolor en sensibilidad, convertimos el caos en percepción. Podemos ahondar mucho ese aspecto mental. A esto se le llama la alquimia interna. En ese momento la persona, el cuerpo emocional, ese flujo emocional, ese plomo, si hablamos en términos esotéricos, el plomo emocional lo transformamos en el oro espiritual. Así como tú decías al inicio, estabas escuchando algo de política inconscientemente que sonaba, y luego comenzaste a poner un audio en el que estaban dando lecciones, lo que era de Buda, si no estoy mal, e inmediatamente el semblante vibratorio cambió. Claro, porque la densidad política de la ideología genera esa vibración de incomodidad, porque toca una fibra emocional, y cuando las emociones no se controlan, suceden este tipo de reacciones automáticas. Cuando llegas a cambiar esa sintonía, como le decimos en el esoterismo, esa forma etérica de señales que puedes percibir en el ambiente pero no puedes ver, es cuando surge el cambio en la persona y ya la percepción y el sentimiento cambia, se apacigua, se purifica el ambiente de cierta forma. Mira que yo siento que los primeros 10 años de autoindagación, yo estaba peinando al del espejo. Imagina que esto es un espejo y yo estaba tratando de peinar
de peinar al del espejo. Pero no me daba cuenta, no me daba cuenta. Yo pensaba que si peinaba al del espejo, pues se me iba a arreglar la vida. Pero yo estaba peinando mi proyección. Hasta que una persona desde afuera me dijo, Jaime, ¿no estás tratando de peinar al del espejo? Yo, ¿peinar al del espejo? Porque, pues, casi siempre se piensa que lo que tiene que cambiar es lo de afuera, no lo de adentro. Pues claro, yo seguía despeinado. Yo seguía despeinado y el del espejo no se peinaba y cada vez yo más irritado y cada vez veía como la distorsión más incómoda, porque pues es muy incómodo darme cuenta que el que está creando toda mi desgracia, y yo voy a decirlo, el 100% de mi desgracia es responsabilidad mía. El 100% de mi desgracia es responsabilidad mía. Y hace poco me pasó algo bien curioso, y es que yo estaba lavando una loza, o sea, y entonces pasó una persona por detrás, pasó una persona. Me dijo, yo ya hubiera acabado hace rato. Y, y me dio risa, me dio como una sensación como, no importa, son palabras. No es contra mí, mi esencia es infinita. Y recuerdo, mm, mi papá tiene 85 años. Y recuerdo que algún día íbamos con mi papá y mi papá paró en la cebra. Acá en Bogotá paró en la cebra. Y entonces el ciclista pasó por el frente del carro, volteó a mirar a mi papá y le echó un madrazo así como, ¡tac! Yo pues le leímos los labios al ciclista y le echó el madrazo a mi papá. Mi papá volteó a mirar al ciclista, bajó la ventana. Y claro, el ciclista llegó y cogió la cicla, la botó y se vino hacia donde estaba mi papá. Y cuando ya estaba bien cerca, mi papá le hizo ¡wow! Así como si fuera un perro. ¡Wow! El ciclista, yo no sé, se atacó de la risa. A mí me causó mucha curiosidad y seguimos. Y seguimos. Y yo dije, eh, claro, se rompe el esquema. Se rompe el esquema. Porque donde hay ser, no hay a quien ofender. No hay a quien ofender. Entonces probablemente todas mis ofensas externas se dan para recordarme que, pues que soy esencia, que soy amor. Dicen, y yo estoy convencido de eso, que tal vez antes de yo llegar a este plano, a la tierra, eh, yo quería, yo quería avanzar espiritualmente. Entonces como pues el universo es tan amoroso, me dijo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a mandarlo en una familia bien disfuncional. Y entonces la familia disfuncional es un regalo porque es una maravilla, porque me obliga a despertar la conciencia, me obliga a desarrollar habilidades, me obliga a desarrollar amor incondicional. Yo casi siempre lo he dicho que si Hitler no hubiera existido, pues tal vez otro lo sería. Si no hubiera sido por Hitler, las personas no hubieran aprendido el amor incondicional. De hecho, la logoterapia de Víctor Frank, surgió, o sea, prácticamente se creó todo un modelo de intervención. Surgió en un campo de concentración. Y si no hubiera sido por toda esa dinámica que aparentemente pues fue muy maltratadora, no hubiera surgido la conciencia. Pero pues nadie le agradece a Hitler la logoterapia. Todos le agradecen a Víctor Frank la logoterapia. Pero si no hubiera sido por Hitler, la logoterapia no existiría. Tal vez Víctor Frank estaría como disfrutando la vida, pero no se le hubiera ocurrido un modelo de intervención como la logoterapia. Entonces, voy a hacer un reconocimiento acá a Hitler, que gracias a su maltrato surgió algo que fue la trascendencia
que es lo que sugiere la logoterapia de Viktor Frankl, que hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Sí, y es que hay que tener en cuenta que todos estos eventos, sean desgraciados o sean fortuitos, siempre tienen un conocimiento que aportar a nivel social de acuerdo a cómo se tomen este tipo de situaciones. Porque no hay que olvidar que la vacuna también inició con experimentos en animales, luego en primeros humanos que fueron perjudicados por esas vacunas, y así sucesivamente, tragedia tras tragedia, prueba y error, y surgió algo que en definitiva eh, ha podido dar algunas soluciones a enfermedades, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de crecimiento, como lo mencionabas anteriormente, esa forma en la que el alma o el espíritu encarna y tiene esta experiencia aquí tangible en la cual él se desenvuelve, hay situaciones, hay contextos, personas que nos rodean, nos enriquecen, otras nos dan las pruebas más duras a superar. Hace días que estaba en la peluquería, me decía el peluquero que él es cristiano y él me decía, a veces lo más duro es enfrentar ese tipo de situaciones con las personas, cuando uno tiene un ego que le interfiere y la otra persona también. Porque yo digo, padre, tú que me pusiste aquí, ayúdame a soportar, de verdad tengo que soportar a esta persona, ¿qué tengo que ver de esa persona? Porque no puedo, siento que no puedo. Entonces mira que en ese camino de evolución espiritual o de despertar de la conciencia, se pasan por muchas etapas. Ya mencionamos la ilusión del yo al inicio, la malla o la máscara que tenemos todos. Abordamos también el tema del miedo y cómo la emoción posee a las personas. Y ahora indagamos aún más profundo. En toda tradición iniciática que uno conozca o practique, siempre existe una figura simbólica. ¿Cuál es esa figura simbólica? El famoso guardián del umbral. Pero el guardián del umbral no es un ser externo a uno, es el miedo propio. El iniciado comienza a sentir dudas, parálisis, incertidumbre, dolor, pero al final el iniciado comprende que debe atravesar el guardián del umbral y que sus miedos es la puerta a atravesar. Entonces, cuando la persona profundiza en los miedos y todo lo que conforma sus ideologías y creencias, puede apreciar ese brillo o ese oro alquímico que mencioné en la pasada intervención, ese oro espiritual. Por eso es importante cuando las personas empiezan a reconocer en el otro el aporte en la experiencia de la vida, en la existencia. Porque aunque uno no crea, cada persona es un maestro que posee una sabiduría, que uno en ocasiones, sesgado por el ego, por las ideologías o la creencia, no lo puede ver, no significa que esa sabiduría no esté en esa persona. Esa persona, si alguno de acá cree en reencarnaciones o existencias previas, quizá esa persona en otra vida fue su papá, su mamá, su pareja o su hijo. Y los seres deben tratarse con el valor y respeto que esa entidad o ser superior le ha dado para que sea y esté ahí cruzado en tu camino. Y entonces, tal vez, tal vez estamos sufriendo porque es una falsa percepción. Tal vez lo de afuera es una excusa para que descubramos realmente quiénes somos. A una persona dependiente a las relaciones, dependiente a las relaciones, tal vez lo mejor que le puede pasar sea que la pareja lo deje, para que descubra que el amor vive dentro de sí mismo. Tal vez una persona que esté muy ilusionado con el dinero, tal vez tenga que pasar la desilusión, no necesariamente de perderlo, pero tenga que pasar la desilusión como de, mire todo lo que tengo y no soy feliz. Tal vez yo he acompañado procesos de personas que cuando jóvenes eran muy bellos o muy bellas y fundamentaron todo su valor
en la figura, en el cuerpo, ¿sí? Y el sufrimiento es pues inevitable, porque si yo pongo mi valor en algo externo, pues, ¿qué es eterno? La mayoría de cosas son perecederas. Entonces, el primer paso es reconocer que tal vez mi percepción es la que está errada. Tal vez yo creo que el de izquierda está viendo esos defectos del de la derecha, pero está viendo es su espejo, está viendo su proyección. O sea, estamos basando nuestra percepción y creyendo que esa es la realidad y queremos contaminar a todas las personas de cómo yo veo las cosas. Y cuando podemos tener la oportunidad de indagar y de darnos cuenta, ¿sí? De darnos cuenta, de observar, simplemente observar y preguntarme quién soy. Me doy cuenta que no soy mi cuerpo, no soy lo que hago, no soy mi apellido, no soy, no soy eh, los estratos sociales. Siento que eso es una creación de la mente. Y en la realidad no existen. En la realidad no existen. No me imagino el ser humano explicándole a cualquier animal lo que significa la propiedad privada. La propiedad privada es dificilísimo de explicar, porque no tiene fundamento, no tiene explicación. Entonces, muchas de las cosas que, que hemos dado por sentadas son ilusiones mentales. Y espero que de esta charla, por lo menos haya uno o dos que terminen bien desilusionados. Porque la desilusión debería ser un término para felicitar. Y yo recuerdo que alguna vez yo le dije a una persona, estoy tan desilusionado, y me dijo, felicitaciones. Me dijo, al fin, al fin. Desilusión es como no correr detrás de una ilusión. No correr detrás de una ilusión. Entonces, pensamos que estar ilusionado es un propósito de vida. Y estar ilusionado es estar detrás de una mentira. Por eso tal vez se dice que la verdad os hará libres. Pero reconocer la verdad es aceptar mi autoengaño también. Porque si no acepto mi autoengaño, me puedo meter en cualquier culto religioso. Y voy a pensar que mi autoengaño, algo espiritual me lo va a favorecer. Por eso las oraciones de una persona que está en autoengaño pueden ser como, quémale la casa a mi enemigo, por favor, Dios, tú no te quedas con nada, por favor, desquítate. Yo escuchaba esas frases como, Diosito no se queda con nada, pensando que Dios se va a vengar de mí, y eso no es verdad. Dios ama a la niña abusada, claro, la ama, pero también ama al abusador. Y eso, una cabeza condicionada, es difícil de que lo comprenda, porque estamos eh, mirando hacia afuera y queriendo cambiarlo de afuera. Ah, no vamos a cambiar haciendo una guerra por la paz. No vamos a cambiar sembrando miedo. No vamos a cambiar, ¿sí? No vamos a cambiar sembrando miedo. No vamos a reconocer el amor dentro de nosotros mismos. Tenemos que cambiar el discurso y tenemos que tal vez, por lo menos decir, tal, tal vez tengo una percepción errada. Pero como no la tengo, entonces puedo comenzar a hablar
con esa conciencia infinita. Como había un programa que se llamaba Los Thundercats y los manes decían, espada del augurio, ayúdame a ver más allá de lo evidente. Entonces podemos hablar con esa fuerza infinita como conciencia de Dios, conciencia infinita. Ayúdame a ver esta situación como tú la verías. Yo comencé a hacer ese ejercicio de ayúdame a ver esta situación como tú la verías, a la inteligencia universal, a la inteligencia infinita. Y seguramente me va a comenzar a mostrar cosas que yo antes no veía. Porque la conciencia infinita está accesible a cualquier ser humano que la quiera utilizar. Listo, mira. Eh, Tú me hiciste recordar la ley de la correspondencia en el hermetismo, en el que las cosas similares se atraen y se corresponden. La ley literalmente es como es arriba es abajo. La queja o esas interpelancias que moldean esa queja, la queja vibra desde la carencia y la gratitud vibra desde la alineación. Por eso las situaciones, cuando las vemos de diferentes prismas, empiezan a traer sus iguales y se empiezan a corresponder las situaciones. Como lo mencionabas al inicio con el tema del bebé, cuando la familia tiene necesidades y llega el nuevo nacimiento, inmediatamente parece que vibrara en otra dimensión que no había antes, que sintonizara algo más allá. Ahora, cuando el aprendiz está en el camino, él entiende que sus estados internos moldean su realidad y que la gratitud no es ingenuidad, es soberanía vibracional. Teniendo en cuenta ese principio vibracional y lo que acabaste de exponer, siempre hay que buscar un dominio interno que nos ayude a soportar las situaciones y las vicisitudes con las personas, con los trabajos, con las inquietudes. El ejercicio que tú acabas de plantear es un ejercicio sencillo, pero créeme que muy pocas personas lo aplican. Son ingenuas y no creen. Uno como niega algo que desconoce. Eso no es criterio suficiente para decir que no existe. Ahora, cuando tú pones en práctica los ejercicios, te das cuenta que te levantas y despiertas en las mañanas con mayor claridad, mayor lucidez y sentimiento de ampliación. Y ves cosas en el día a día que en el día anterior no veías. En el Padre Nuestro, leyéndolo metafísicamente, ¿qué quiere decir? Danos hoy nuestro pan de cada día. Se refiere a la enseñanza alegórica que se muestra con el pan. ¿Cómo es la enseñanza alegórica? El pan de hoy ya está frío y duro para mañana. Ese pan es el alimento que se debe consumir cada día. Ese pan es la enseñanza que tienes que ver ese día. Ya para mañana esa enseñanza va a estar dura porque vas a tener un pan nuevo que consumir. Entonces, cuando vemos las cosas de una forma más elevada, puedes ver que los velos de la ilusión de Maya se rasgan. Por eso en este camino que nosotros estamos llevando y desarrollando en conjunto Jaime y yo, podemos romper esos velos y ver más allá de lo aparente, de la ilusión del Maya, la ilusión del yo. Bien. Bueno, igual, gracias a todos por estar aquí, por participar y por participar. Y que comencemos, no importa que sea incómodo la autoobservación, pero comenzar a darme cuenta que no es lo de afuera lo que tiene que cambiar. Mis comportamientos comienzan a surgir porque comienzan a reforzarse en el exterior. Si no fuera porque mis comportamientos se refuerzan afuera, yo los extinguiría y los cambiaría. Pero tenemos que comenzar a decir, tal vez son mis gafas, tal vez son mis gafas, tal vez puedo optar por cuestionar mi punto de vista, por cuestionarlo. Entonces, la primera fase es darme cuenta. Además es muy liberador, yo pienso, es muy liberador de que podamos estar en una depresión, en una ansiedad y que podamos descubrir
que tal vez la causa es mi autoengaño. Yo recuerdo que cuando yo comencé con todo esto, con este camino, eh, pues yo estaba pasando por una depresión fuerte. Y una persona que me estaba apoyando me dijo, eh, bueno, comienza a agradecer. Y yo decía, pero ¿cómo voy a agradecer si tengo una depresión? Me dice, comienza a agradecer, escribe 3 cosas que agradeces. Y yo decía, pero es que es imposible porque precisamente si tengo una depresión es porque no tengo nada que agradecer. Todo me sabe horrible y lo veo horrible. Él me decía, no importa, comienza a agradecer. Sin embargo, yo le hice caso. Creo que las primeras hojas de gratitud que yo comencé a escribir caían gotas de lágrimas porque yo decía, pero voy a agradecer, voy a agradecer, voy a agradecer. Y el, el autoengaño va desapareciendo en la medida que nosotros vamos acercándonos a una conciencia superior, acercándonos a personas que tienen lo que yo quiero, acercándonos a personas que son felices, a imaginarme cómo sería yo feliz. Y comencé a agradecer y siento que la gratitud es un hábito y siento que la alegría es una disciplina, pero también siento que la depresión es una disciplina. Hay que ser muy disciplinado para volvernos la vida nada. Hay que ser muy disciplinado. Es, yo siento que ser feliz no requiere tanto esfuerzo como vivir en tristeza, depresión, obsesión y esa cantidad de cosas. Pero que comencemos a indagar y a preguntarle a otra persona. Mira que yo veo esto y esto y esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? En la película Mente Brillante, él veía a una niña y él se acostumbró tanto a que veía personas que no estaban, y que él tenía como una esquizofrenia, y él se acostumbró a preguntarle a los demás. Decía, ¿tú también ves la niña? Entonces alguien le decía, sí, yo la veo. Entonces decía, entonces es real. Y ahí está en la película Mente Brillante. Entonces acostumbrémonos a poner nuestros juicios a conversarlos con otras personas, a conversarlos con otras personas, porque, porque es la manera como cogemos el autoengaño y lo sacamos a la luz. A veces nos quedamos con esos autoengaños en nuestra mente y pensamos que la vida es así, ¿sí? Pensamos que la vida es así, pensamos que no hay nada que hacer. Entonces, vamos escribiendo si tenemos preguntas y vamos a hacer 10 minuticos como de preguntas. ¿Sí? Voy a mirar acá a ver si ya hay preguntas. No hay. Entonces, por acá Andrea dice hola. Si alguien quiere participar también y expresar algo o escribir algo. Y hay, hay conceptos que van cambiando. Sí, hay conceptos que van cambiando. ¿Para qué determinar nuestra vida con una proyección si podemos ver la luz directamente? Sí, ¿Para qué dejarnos guiar de la percepción de otras personas si tú mismo puedes ir a la fuente directamente? sí, es que mira, como mencionabas anteriormente, el romper esas ilusiones, romper esos hábitos es muy importante y más cuando los observamos. Una forma de terapia ahí muy interesante es cuando compartimos nuestras ideas, nuestras inquietudes con otra persona y podemos conectar. Cuando la persona tiene algo bueno o nos genera esa inquietud, empezamos a maquinar nuevas ideas, siempre y cuando sean positivas y constructivas, porque cuando son negativas solo terminan de envenenar lo que ya está corrompido. Porque los pensamientos, cuando se ahondan y se sostienen por mucho tiempo, terminan generando ideologías, una rigidez mental y pasividad. Te niegas a conocer más, te niegas a percibir más.
Las ideologías es el excremento de las ideas. Eso es lo que son las ideologías. Porque cuando tú sostienes una idea puedes crecer siempre y cuando no te mantengas en ella. Entonces, muchas veces cuando pasamos esa perspectiva al campo de las adicciones o de los hábitos negativos, podemos ver de que en definitiva la adicción ya es como el punto final del proceso, porque lo que más daño hace no es la adicción, es el hábito que mantuviste para poder generar esa consecuencia, que en algunos casos puede ser irreversible si se ha conservado por largo tiempo en la vida. O sea, por eso es importante que desde este momento, si la persona tiene conciencia, percepción y puede ver más allá de ese estado, pueda salir de él y pueda entrar y disolver esa ilusión. Bien, voy a leer por acá los mensajes. A ver, por acá, gracias, gracias. Dice Katherine, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que la felicidad es un estado, como toda emoción, en el cual va y viene y es efímera. La tranquilidad, en cambio, es el estado en el que entendí que debo estar. Y mira qué bonito que podemos determinar y podemos decidir en qué lugar queremos estar. Por acá dice Andrea, suena tan loco dudar de lo que he defendido toda mi vida y resulta que lo loco es no hacerlo. Lady, vivir desde la gratitud ha sido el mejor consejo que recibí indirectamente de ti. Gracias, Lady. Sí, mira, John, quedó muy bonito. Lo que decía el anterior comentario sobre que él no dudaba, ni se le había pasado por la mente dudar, y comprendió que lo loco es no hacerlo. Eso es un estado donde está rompiendo ese velo. mira que acá hay otro comentario que dice, hoy en clase de la universidad estábamos analizando un texto de Freud en el que por medio de la hipnosis ayuda a una mujer a amamantar a su hijo porque era incapaz. Freud se sintió frustrado porque la mujer no le agradeció y tiempo después tuvo un hijo y tuvo que llamar a Freud de nuevo para que le ayudara. La mujer dijo, no agradecí porque me daba vergüenza aceptar que la hipnosis arregló lo que no pudo arreglar, mi fuerza de voluntad. Entonces la pregunta es, acá viene la pregunta, ¿cómo nos convencemos de que es nuestra energía la que está cambiando el entorno y no atribuirlo a factores externos? Bueno, yo pienso que yo siento que, que todo depende de mí, que todo depende de mí. Y, y siento que el servicio es desinteresado porque muchas veces no se agradece afuera y no importa porque dando es como recibo, dando es como recibo. Pero, pero generalmente se le atribuye a las cosas externas nuestros estados internos y, y no funciona así. El termómetro mueve su temperatura por la, digamos que por la temperatura del ambiente. ¿Sí? El termómetro sube o baja de acuerdo a la temperatura del ambiente. Pero yo me he dado cuenta que no somos termómetros, que somos como termostatos. Y el termostato, si el clima está frío, el termostato sube la temperatura. Y si el clima está caliente, el termostato baja la temperatura. Y siempre nos damos cuenta que es nuestra frecuencia. Es nuestra frecuencia y es nuestra vibración. Nosotros estamos determinados por la frecuencia y la vibración de nuestro interior. Hay una teoría de la equinoterapia y es que el corazón del caballo vibra a una velocidad impresionante. Es una vibración impresionante. La vibración del corazón del caballo. Y el solo hecho de subir a un caballo, y muchas personas se han sanado
de, de dolencias porque nos exponemos a una vibración más fuerte, a una vibración más sutil. Entonces sí depende de nosotros. Yo me atrevo a decir que las curaciones, porque yo he escuchado a personas que los han curado, mm, este médico San Gregorio. San Gregorio es como que le dicen a un médico y la persona se va para su casa y San Gregorio viene por la noche y sana a la persona. Y yo pienso que no necesariamente es la fe de la persona. Y cuando Jesús le dijo al otro que si se quería sanar y la persona le dijo que sí y lo sanó, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y, y lo que se entendió es que la persona, por tener fe en Jesús, se había sanado. Y no dijo eso. Dijo, tu fe te ha sanado. Pero no dijo tu fe en mí. Dijo, tu fe te ha sanado. Entonces, tenemos unos tanto por descubrir internamente. Y si Sí, nos componemos espiritualmente, seguramente mental y físicamente nos vamos a componer. claro, y es que mira que para complementar la respuesta de Jaime, ya que hablamos en términos de frecuencia, vibración, ritmo y polaridad, esas son otras cuatro leyes herméticas. Comprender que las cosas tienen su dualidad y que tienen sus extremos, y el reconocer que cada extremo nos lleva a una tiranía y corrupción y a un exceso de cada uno, reconocer esto en cierta medida es beneficioso, porque como Jaime lo decía con el termostato, dependiendo del ambiente, se va acomodando. En el hermetismo reconocemos de que no hay un punto donde el frío deja de ser frío y se convierte en calor, porque no lo podemos medir, solamente cambia. Y cuando podemos ver esas polaridades opuestas que están ahí como una especie de balanza, ese es el dominio de nuestro control interno, de nuestras fuerzas internas. Cuando esas fuerzas, sea a nivel mental o emocional, se pierden, o incluso físicas, porque hay personas que por reprimir el aspecto emocional tienen un desgaste físico, ya sea en el trabajo, en el gimnasio, y reprimen el componente emocional. Cuando llegan a edades avanzadas, las manifestaciones del campo emocional que ha sido reprimido empiezan a emerger como enfermedades de la piel, como enfermedades eh, en nuestra tiroides y muchas más manifestaciones. Cuando estaban hablando del ritmo y el corazón del caballo, cuando usted tiene en equilibrio el centro mental y el centro emocional, sugiere, sugiere una correspondencia vibratoria. El corazón genera una vibración que, a consecuencia de esta, se conoce en el misticismo como el aura o el campo electromagnético. Entre la persona más vibra en sintonías como la gratitud, como el amor, como el desinterés, ese campo se expande porque él ya no espera lo que ya tiene, ese campo ya está ampliado lo que necesita y él empieza a sintonizar esa misma vibra. Incluso hay atmósferas que las personas que tienen esta frecuencia empiezan a contaminar. Así como cuando llega una persona con ese campo reducido, dominado por el odio, la envidia, los celos, las adicciones, ese campo es reducido y usted lo siente, que la persona pareciera que no tuviera presencia. O si llega con odio y resentimiento, la atmósfera se pone densa, se pone muy densa y pesada y uno no sabe por qué. Cuando usted llega con la amplitud y se acerca a una persona de esas, usted siente que algo lo repele. Ahora, cuando hablamos de la fe, tú mismo lo dijiste, Jaime, él dice, tu fe te ha salvado, no tu fe en mí, tu fe te ha salvado. A eso se refería. La manifestación de los estados internos se corresponde afuera y milagrosamente el cuerpo sana o pasa lo que tiene que suceder como si fuera un milagro o arte de magia. Muchas veces con las enfermedades son psicomatizadas y se manifiestan por la misma degradación de tus centros mentales o emocionales. Pero cuando son en el campo de la fe, pasa con la vibración, exactamente lo mismo. Cuando tienes poca vibración, el cuerpo se enferma porque está vulnerable, pero cuando
vibras a una frecuencia alta, el cuerpo está protegido, incluso hasta de enfermedades externas. Es un caso muy particular que a veces no se aborda, pero sí es un tema de estudio muy interesante, porque así mismo como lo expandes, así mismo creces en comprensión. Incluso en ocasiones, y a todos nos ha pasado cuando están cerca de una persona y la persona tiene una buena vibra, que tú dices, ah, qué chile esa persona, qué comodidad, qué buena vibra tenés. Sucede exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y con la fe, como dice Jesús, si tienes fe como un granito de mostaza, dirás a este monte muévete y el monte se moverá. El peluquero me decía esa vez, Camilo, yo no entiendo, no sé si mi fe no es tan grande. Yo soy cristiano, pero yo no sé si mi fe no es tan grande, porque a veces cuando me pongo a pensar, yo pienso, como decía el maestro, que mi fe mueve una montaña. Entonces yo me quedo mirando un morro de arena o una montaña así con árboles, y yo me quedo mirando. Si le digo que se mueve, se moverá. es, es increíble. Eso es literalmente. Sí, mira que esta semana que estemos mucho como en indagación, en autoindagación, y es muy acertada la frase que está en los pasos, en los 12 pasos, que dice, líbrame de mi propio encadenamiento, porque no hay nada más de que librarme. El universo es amor puro, el universo es amor incondicional. Y tal vez mi encadenamiento es el que me hace ver enemigos, me hace ver caos, me hace ver una cantidad de cosas. Yo me atrevo a decir que, bueno, en la película Matrix, creo que le disparaban a las máquinas. En muchas religiones se pelea contra el enemigo, se pelea, son como guerras espirituales, algo así. Y yo me atrevo a decir que la única guerra es con el autoengaño, y es la primera fase. En otras culturas se habla de Maya, que es la ilusión, y que nosotros estamos peleando es con una ilusión, pero es muy diferente como en Matrix que pelean con máquinas reales a saber que esas máquinas son ilusorias. Entonces es muy diferente. Entonces tal vez lo peor, lo peor que hemos vivido, tal vez son ilusiones mentales y que mantengamos eso en nuestra mente esta semana. Esta semana, líbrame de mi propio encadenamiento, líbrame del autoengaño, líbrame de esta percepción que me está haciendo sufrir. Y ahí, ¿y a quién le estás hablando? Le estás hablando a una conciencia superior. Mira, yo me atrevo a decir que si yo me devolviera hasta el 2002, cuando yo inicié en estos temas, cuando yo inicié a caminar este trascender, si yo me devolviera y le dijera a ese Jaime del 2002, le dijera cómo va a vivir, tal vez ese Jaime saldría corriendo asustado. Me tocaría no contarle toda la verdad para que se quedara y para que mm, lo viviera por él mismo también, como y lo que yo siempre le he dicho a las personas, como no nos crean, no nos crean, pero experimenta que tal vez yo veo un 6 y tú ves un 9 y ambos estamos viendo eh, diferentes puntos de vista y tal vez ambos tengamos la razón. Bueno, agradecerles a todos los que se conectaron y acá el último comentario que dice que por eso ver noticias es tan perjudicial. Sí, están creadas para eso, porque una sociedad feliz consume menos, una sociedad espiritual es mucho más saludable. Dicen que a más meditación, menos medicación. Por eso la Organización Mundial de la Salud, la FDA en Estados Unidos creo que no promueve la meditación, porque se promueve son los medicamentos. Bueno, yo les llamo medicamentos porque son para el miedo. Muchas gracias por la respuesta, fue una sesión muy interesante. Gracias, gracias. Un abrazo a todos y nos encontramos el próximo jueves. Los aprecio mucho, gracias. Listo, muchas gracias a todos también por haber participado y nos vemos en la siguiente sesión. Tengan feliz tarde.